En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. No sé si tenéis la sensación de que la vida es lo que pasa mientras vas de casa al trabajo o buscas aparcamiento. Respecto a esto último, las ciudades de hoy sufren una plaga terrible, y no de ratas. Hola, José. Buenas, Antonio. No de ratas, de coche. Nuestras ciudades están pensadas para el coche y para el consumismo. Son ciudades nada humanas. Y por esta razón, en el programa de hoy vamos a hablar de urbanismo. Eso es, vamos a hablar de ciudades muy humanas. ¿Y qué entendemos por ciudades humanas? Por ejemplo, aquellas ciudades que ponen al ser humano y su bienestar en el centro. Ciudades que, por desgracia, no pasaron de la imaginación y de las páginas de unos pocos idealistas. Eso es, porque esos proyectos jamás se llevaron a cabo. Se quedaron ahí, en las páginas que sus autores escribieron. Vamos a empezar hablando de la Ciudad del Sol, de Tommaso Campanella. Tommaso Campanella, un fraile dominico y humanista en la línea de Tomás Moro y también de Erasmo de Rotterdam. Y que, como Tomás Moro, imaginó una utopía que nos presentó en su obra La Ciudad del Sol, como bien has dicho, José. Campanella es un tipo que no puede caernos mal por todos tus podcasts. Esta obra que hemos citado, La Ciudad del Sol, fue escrita en el año 1602 mientras su autor, Campanella, pasaba una temporada en una prisión napolitana por haber incitado a sus conciudadanos a rebelarse contra la corona española y prometer, ojo a esto, a los que le siguieran una república comunista fundada en la concordia y el amor. Le pasó por la izquierda varias yardas al fallecido Papa Francisco. O más que por la izquierda, fue bastante más pastoral, ¿no? Bien dicho. Recordemos el programa especial del Papa Prevost. A todo esto, Antonio, que te gusta hablar de papas. Bien lo sabes, pero eso lo dejamos para nuestra empírica culinaria. Menudo quiebro. Anda, vamos a seguir. Como decíamos, Tommaso Campanella dibujó una teocracia comunista en su obra La Ciudad del Sol. Esta obra, repetimos, fue escrita durante su presidio en una cárcel napolitana precisamente por pretender pasar de las ideas a los hechos. La obra sería finalmente publicada en Frankfurt en el año 1623 con el nombre de Civitas Solis. Además de por sus ideas políticas y sociales, este libro es interesante porque su autor presenta una ciudad un tanto curiosa. Una ciudad basada en el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. Por si alentar a la población contra la corona española no fuera suficiente, aquí venía el amigo Tommaso a ganarse más enemigos planteando una teoría considerada por la Iglesia Católica como herejía. Recordemos que la Iglesia Católica no reconoció el modelo heliocéntrico de manera oficial hasta el año 1992. Por eso no hay que tener prisa para que acepten a una papisa. ¿Qué es una papisa? Una mujer papa. ¿Eso no sería una mamá? Ya te lo expliqué en el programa que le dedicamos a la papisa, así que ya sabes que no. Pues sigamos con la Ciudad del Sol. Eso, sigamos. Como decíamos, Tommaso Campanella siguió el modelo heliocéntrico de Copérnico para su ciudad utópica. Así, imaginó una ciudad en una isla llamada Trapovana, para muchos la actual Sri Lanka. En esta isla habría una montaña en cuya cima se encontraría la Ciudad del Sol. Y, en el centro de esta, un templo consagrado precisamente a nuestra estrella. El templo estaba, a su vez, protegido por 7 murallas. Cada una de las murallas, siguiendo con el modelo copernicano, representaría a cada uno de los 7 planetas conocidos en aquel entonces. El número 7, por otro lado, tiene mucha importancia en la Biblia. Recordemos, por ejemplo, que en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1, dice: «La sabiduría labró su casa, labró sus 7 pilares». Siendo estos 7 pilares de la sabiduría, la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la fe, la esperanza y la caridad. No sabía que conocieras tan a fondo la Biblia. Bueno, a ti te interesan los papas, a mí la Biblia. Menudo equipo formamos. No ganamos la Champions porque no queremos. Volviendo a los muros de la Ciudad del Sol, tienen una cosa interesante. En ellos se encontraría disponible para todo el mundo todo el saber humano disponible en ese momento. De esta forma, cualquier ciudadano tendría acceso al conocimiento. Algo, por cierto, muy revolucionario para la época. Y tanto, porque suena a educación pública. En la obra de Campanella, como la de Tomás Moro y otros, se proyectan un modelo de ciudad y de sociedad al mismo tiempo. Algo lógico si tenemos en cuenta que el urbanismo está marcado por una forma de entender la sociedad y la economía. A ver, por ejemplo, nuestras ciudades actuales están diseñadas para una economía basada en el consumo de petróleo y en la industria del automóvil. Así, todo el trazado de nuestras ciudades está pensado para el coche, las calles, los espacios para estacionamiento, las conexiones entre las diferentes zonas de la ciudad, etc. En definitiva, una monstruosidad. Campanella y Tomás Moro, por ejemplo, tenían una idea de la vida muy diferente. Como humanistas colocaban al ser humano en el centro de la vida, por lo que las ciudades que imaginaron estaban pensadas para que las disfrutáramos las personas. Hablemos entonces de la utopía de Moro. Utopía es una isla artificial que inicialmente parte del continente, pero que está separada por un canal excavado por sus propios habitantes.
Esto ya nos habla de una comunidad que domina la ingeniería y que es capaz de transformar la geografía según sus ideales y necesidades sociales. A diferencia de la ciudad del Sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro se extiende a más de una ciudad. La isla tiene 54 ciudades, todas construidas según un modelo común. Tienen la misma lengua, las mismas instituciones, las mismas leyes, costumbres y aspectos físicos. Son ciudades en serie, pensadas como unidades modulares racionales. Ahora que has dicho lo de la misma lengua, se me ha venido a la mente el esperanto. Lengua en la que ya hablaremos en otro programa, de la que ya hablaremos en otro programa. Y todas esas ciudades creadas en serie lo hacen a partir de un modelo concreto, la ciudad de Amaurota, a orillas del río Anidro. Tomás Moro nos describe de manera muy minuciosa esta ciudad, por lo que es fácil imaginar cómo serían las otras. Anchas avenidas rectas y calles bien alineadas. Eso en un diseño cuadriculado, muy adelantado a su tiempo, similar al ensanche moderno o al urbanismo romano. Hoy uno de los problemas a los que nos enfrentamos en las ciudades occidentales es el acceso a la vivienda. Tomás Moro ya se adelantó a ese problema diseñando un plan de vivienda muy interesante. Todas las casas son iguales, de 3 plantas, con jardines interiores muy valorados. Los jardines son cultivados por los mismos habitantes. De esta forma no solo se satisfacía una necesidad básica, el derecho a techo. También se le concedía a cada ciudadano de Utopía una vivienda digna en la que incluso tener un espacio para el descanso, la creatividad y la autosuficiencia alimentaria, como es el jardín. Y fíjate, Antonio, hasta qué punto la vivienda era una preocupación para Tomás Moro, que pensó hasta en el número de puertas que éstas tendrían. En Utopía cada casa tiene 2 entradas, una a la calle y otra al jardín. Se da mucha importancia al espacio verde privado, aunque compartido. Y el punto definitivo de este programa, pensado para satisfacer una necesidad humana y no para el beneficio del mercado o de un grupo de personas, es el siguiente. No hay propiedad privada. Las casas no pertenecen a nadie y cada 10 años las familias cambian de vivienda para evitar el arraigo excesivo o el egoísmo. ¿Qué? ¿Estamos en la Rusia comunista? No, señor Pato Lucas. Eso es humanismo y no parte del programa de Carlos Marx o Vladimir Lenin. Fue una propuesta de Tomás Moro, un filósofo y teólogo, entre otras cosas, del siglo XVII. Tomás Moro, por cierto, también se adelantó a su tiempo planteando una solución a otro problema actual, la sostenibilidad. Las ciudades de Utopía están rodeadas por huertos y campos bien organizados. Cada ciudad tiene asignadas tierras de cultivo y sus ciudadanos trabajan allí por turnos. De esta forma, la planificación agrícola está ligada al urbanismo. El abastecimiento y el equilibrio entre campo y ciudad es una prioridad. Y es que para Tomás Moro es muy importante la idea de comunidad frente al individualismo y el egoísmo, hasta tal punto que incluso lleva esta idea al diseño de los edificios públicos. La infraestructura pública, mercados, baños, almacenes, cocinas comunales, etc., está diseñada para reducir el trabajo individual. E incluso el consumo está racionalizado. Frente a la tendencia del siglo anterior, el XVI, Moro plantea una ciudad sin muchas tabernas. Bueno, tampoco tienen por qué gustarnos todas las propuestas de Moro. Sin embargo, sí que le compro su ideal estético. En Utopía se valora la simplicidad y funcionalidad sobre la ostentación. El mármol o los metales preciosos no tienen el mismo valor simbólico que en Europa. De hecho, el oro se usa para hacer cadenas a los esclavos. Y dejamos Utopía para viajar a la mente de Italo Calvino y sus ciudades invisibles. En esta obra, titulada precisamente Las ciudades invisibles, Calvino reconstruye las conversaciones entre Marco Polo y Kublai Khan. Durante estas conversaciones, el viajero y mercader veneciano le presenta al líder mongol más de 55 ciudades. La estructura del libro es la siguiente. Calvino pone en el mapa de Marco Polo un total de 55 ciudades, como ha dicho Antonio. Estas 55 ciudades se dividen, a su vez, en bloques de 5, según su categoría, y Calvino imagina 11 categorías en total. Las ciudades continuas, las ciudades escondidas, las ciudades sutiles, las ciudades y el cielo, las ciudades y el deseo. Sigue tú, Antonio, que necesito un poco de café. Las ciudades y el nombre, las ciudades y la memoria, las ciudades y los intercambios, las ciudades y los muertos, las ciudades y los ojos, y por último, las ciudades y los signos. Cada una de estas categorías desarrolla una idea de ciudad diferente. Por ejemplo, las ciudades continuas presentan una serie de características confusas debido a su extensión. Es lo que me ocurre a mí con esas megaciudades en las que no puedes distinguir límites. Recuerdo que una vez subí a una azotea en Madrid y me desesperó la idea de no ver límites en el trazado de la ciudad. José, hay muchas cosas que te desesperan de Madrid, pero al menos en Madrid hay libertad. Y desde la periferia deberíamos estarle agradecidos por poder escapar allí de vez en cuando y poder tomarnos una caña en libertad sin cruzarte con tu ex. Soy más partidario de las ciudades sutiles. El propio Calvino, en sus tesis para el siglo XX, defendía el uso de las palabras leves frente a las palabras densas y barrocas que sobrecargan los textos. Vamos a ir enfilando ya el final del programa, no sin antes mencionar una última propuesta urbana, las città ideales, imaginada por Leonardo da Vinci.
Su città ideale era una revolución. Nada de callejones estrechos y olores sospechosos. O sea, nada parecido a tu barrio. Exacto. Quería separar funciones. Zonas residenciales, comerciales e industriales bien divididas. Nada de tener la frutería al lado de la herrería y encima de una guardería. ¿Y los domingos? ¿También separaba siestas de visitas familiares? Lo mejor era su obsesión por la higiene. Canales subterráneos para aguas residuales, suministros de agua limpia e independiente del río. Una ciudad donde podías beber agua sin jugártela. ¡Qué lujo! Y todo ordenado, calles rectas, anchas, con edificios bien alineados. Nada de improvisación ni callejones donde solo cabe una cabra. ¿Y qué hay del curro? ¿Dónde se trabajaba? La ciudad estaba pensada para fomentar el desarrollo industrial y comercial, con tecnología e innovación. O sea, un Silicon Valley renacentista, pero con más túnicas y menos Apple. Pero en versión ciudad sostenible, con un uso racional de recursos y respeto por el entorno. Nada de asfaltar ríos o talar bosques porque queda más bonita y una plaza o un aparcamiento. Un adelantado a su tiempo. Hoy lo meterían en una cumbre del clima. Y en la historia del urbanismo fue una revolución total. Rompió con el modelo medieval de ciudad amurallada. Limpio, ordenado, funcional. Da Vinci no solo pintó la Gioconda, también soñó con que no oliera a cañería al salir de casa. Eso es. Y aunque su ciudad nunca se construyó, su visión influyó en el urbanismo moderno. Leonardo, si estás escuchando esto desde el Renacimiento, gracias por intentarlo. Y por no dejarnos vivir entre ratas. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.